Vamos a leer Josué capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la medida tribu de Manasés. Les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Realmente los rubenitas y también los gaditas y a la medida tribu de Manasés, ¿no? Ellos ya ocuparon, ¿no? ¿Cómo se llama? Al este de Río Jordán, donde no era Canaán. Primero ellos conquistaron y ocuparon al este de Río Jordán. Con las otras tribus de Israel. Por eso ellos también tenían que ayudar a las otras tribus de Israel para conquistar a Canaán. Por eso ellos se debían para que las otras tribus de Israel pudieran conquistar a Canaán, ¿sí o no? Durante 7 años se debían a las otras tribus. Aquí dice Número capítulo 32. Número capítulo 32. Número capítulo 32, el versículo 16. Número capítulo 32, el versículo 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestros ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Aquí dice 18: no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces les respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados, el
Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos delante de él. 자, por eso ellos durante 7 años se debían a las otras tribus de Israel para conquistar a Canaán, ¿sí o no? Durante 7 años. Aunque ya conquistaron, ¿sí o no? ¿Dónde? Al este de Río Jordán. Pero ellos tenían que servir a las otras tribus de Israel para conquistar a Canaán. Por eso ellos servían a las otras tribus durante 7 años para conquistar al territorio de Canaán. Durante 7 años ellos no han vuelto a sus propias casas que se ubicaban en donde, al este del río Jordán. 자, por lo cual podremos aprender que el corazón de Dios, ¿sí o no? Toda la tribu de Israel que ha aprendido cooperación en Cristo Jesús, en Dios. Todos ellos que han aprendido acerca de la cooperación en Jehová. Ninguno de ellos pensaba que ya hemos conquistado al territorio que ya está al este del río Jordán. Por eso no voy a ayudar a ellos, no voy a ayudar a la tribu Judá. Nadie pensaba así. Diablo le gusta, ¿qué le gusta? Egoísmo. ¿Sí o no? Pero Dios, ¿qué le gusta? Cooperación, ¿sí o no? La unidad en Jehová. El apóstol Pablo también enseñaba a nosotros, también especialmente a los hermanos de Corinto, que la cooperación en Cristo Jesús. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 8. El versículo 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Segunda de Corintios capítulo 8, el versículo 15. Miren. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus
fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ya los hermanos de Macedonia, ¿qué han aprendido? La cooperación en Cristo Jesús. Por eso ellos experimentaron que la gracia de Dios y la ayuda de Dios grandemente. La mayoría de ellos eran ricos económicamente. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos eran pobrecitos, ¿sí o no? Y también tenían mucha tribulación. Entonces, ¿cómo ellos han podido enviar a los hermanos de Jerusalén muchos materiales, ¿sí o no? Por la fe, también por la gracia de Dios. Porque ellos creían que el problema de la iglesia que estaba en Jerusalén, lo que era nuestro problema. ¿Sí o no? También los hermanos de Corinto han participado a esa obra de gracia, ¿sí o no? Ellos que han aprendido la cooperación en Cristo Jesús. Por el apóstol Pablo, sobre todo por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero el diablo siempre, ¿qué le gusta? Egoísmo, ¿sí o no? Amén. El mundo tampoco le gusta los egoístas, ¿sí o no? Según el punto de vista del apóstol Pablo, el problema de la iglesia de Jerusalén era su problema, ¿sí o no? Por eso oraba a Dios por los hermanos de Jerusalén. Un día él escuchó la pobreza, hambre de los hermanos de Jerusalén. Por eso él le recomendó a los hermanos de Macedonia que, por favor, participe a la obra de gracia de Dios para los hermanos de Jerusalén. Amén. Era que los hermanos de Macedonia aceptaron, ¿sí o no? Orando a Dios por los hermanos de Jerusalén, para enviar también sus corazones materiales, ¿sí o no? Los hermanos de Corinto también eran hermanos muy bendecidos. ¿Por qué? Por el ruego por mandato del apóstol Pablo. Ellos también han participado a la obra de gracia para los hermanos de Jerusalén. Porque los rubenitas, también los
Gaditas y la medida de la mitad de Manases servían a las otras tribus de Israel. ¿En dónde? En Canaán. ¿Cuántos años? Durante 7 años. Creo que los niños Jesús, ¿dónde estaban? Estaban a otro lado de río Jordán. ¿Sí? Hermanos, pero los que son guiados por el diablo no pueden menos que ser egoístas, ¿sí o no? En espíritu, ¿sí o no? Por eso, el problema de Judá era el problema de Rubén, ¿sí o no? El problema de Efraín era lo que era el problema de Gad. También la mitad de Manasés, ¿sí o no? Diablo le gusta una palabra que la separación. Y Dios le gusta la palabra que juntos, unidos en Cristo Jesús. Amén. Por eso el apóstol Pablo que enseñó a los en Corinto la cooperación en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 8, el versículo 4, pidiéndoos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Sí o no? Aunque Moisés murió, pero Josué trabajaba así. ¿Sí o no? Los rubenitas y gaditas, la media tribu de Manasés, deben ayudar a las otras tribus de Israel, ¿sí o no? Para conquistar a Canaán. ¿Sí o no? Porque ellos eran unos, realmente. Por eso ya han escuchado que Colosenses capítulo 2 Colosenses capítulo 2 el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cuándo? Cuando se unen. ¿Sí? Creo que un mes después yo nací de nuevo. En aquel entonces yo tenía que solucionar el problema de mi casa.
en un domingo, ¿no? En la mañana. Por eso yo no pude asistir al culto de domingo, porque yo tenía que solucionar el problema de mi casa. Y yo participé al culto de domingo en la noche. Después de que mi pastor, desde terminar su predicación, en aquel momento muchos hermanos me preguntaban a mí, hermano, sí, ¿por qué no asistió? ¿Dónde estaba? Luego otro hermano y otra hermana, casi 100 hermanos me preguntaban a mí, ¿dónde estaban? ¿Tenía algún problema? En mi casa yo meditaba en eso. Hoy me preguntaba casi 100 hermanos. Ellos tenían interés en mí y amaban a mí espiritualmente por eso. Ellos pensaban que mi problema era sus problemas. Una semana antes de que yo ingresara al seminario coreano, en aquel momento, una hermana casada me dijo que, hermano Sin, usted puede ingresar al seminario coreano porque la iglesia ora. Y los hermanos oraban a Dios por usted. Antes de escuchar esto, yo hablaba en mi corazón un poco que, yo prediqué bien, sí, yo testifiqué bien, ¿no? Por la oración de la iglesia. Era verdad. En aquel momento yo era muy bebé espiritual, por eso yo hablaba en mi corazón que, yo prediqué bien, yo serví bien así. No. Hermanos, por eso los rubenitas y también las otras tribus todos han aprendido que la cooperación en Dios. ¿Sí o no? Cuando el apóstol Pablo también pastoreaba, ¿sí o no? En aquel entonces, los hermanos de Corinto, también Macedonia, también los hermanos que vivían en Asia, todos que han aprendido la cooperación en Dios. Por eso el apóstol Pablo enviaba a Tito a Grecia, ¿sí o no? Creta también, ¿sí o no? Por eso, los que no entienden el mundo de Dios, que aman el egoísmo, ¿sí o no? Pero los que son guiados por Dios, que les gusta
cooperación en Dios. Vamos a volver. Josué capítulo 22. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo habéis prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado de Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios, andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y la sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Hermanos, cuando los rubenitas y también los gaditas y la medida de tribu de Manasés, cuando ellos han vuelto a sus territorios, en aquel momento Josué quemando. Josué mandó espiritualmente primero a los 3 tribus de al este del río Jordán, quemando espiritualmente primero a los 3 tribus al este del río Jordán, que guarda la ley de Moisés. Deben ser más ricos, ¿no? Josué pensaba en sus almas. Amén. Josué mandó espiritualmente, ¿sí? Primero. Entonces, ¿por qué mandó que hay que guardar la ley de Moisés? Lo que era el secreto. Porque Jesús dijo a un joven rico que guarda, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a tu Dios. Tú me respondiste muy bien. Hazlo. Luego vivirá. Yo también predicaba como Josué en Bogotá, en Corea del Sur. Señor, por favor, guarda la ley de Moisés con todo su corazón. Por lo menos mínimo una semana. ¿Sí o no? Moisés también mandaba esto. Guarda la ley 100%. Josué mandó espiritualmente primero. Deben ser más ricos. ¿Sí?
más multiplican, no. Quemando espiritualmente, primero que guarda la ley de Moisés con todos tus corazones. Como el apóstol San Juan, ¿sí? El anciano Acayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, apóstol, ¿no? Capítulo 1, el versículo 1, 2. El apóstol San Juan le amaba mucho a Cayo, espiritualmente, ¿sí o no? El anciano Cayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prospera tu alma. Josué también primero tenía interés en las almas de los rubenitas y gaditas y la medida tribu de Manasés. Multiplican, ¿no? Deben ser más ricos, ¿no? Como el apóstol San Juan, ¿sí? Pues los verdaderos siervos de Dios que aman al alma, ¿sí o no? Josué no mandó que deben conquistar más territorios, ¿no? Josué mandó a 3 tribus de Israel que se ubicaban al este de río Jordán, que hay que guardar que la ley de Moisés. Josué tenía interés en Dios. También Josué tenía interés en que las almas de ellos. Por eso, capítulo 22, el versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová os ordenó. Y améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos. Y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Yo también decía a las nuevas almas que, Señor, por favor, guarda la ley con toda su alma, con todo su corazón. Luego todos ellos me confesaron que hemos violado la ley de Moisés. Entonces ellos han guardado todos, no. La verdadera iglesia de Dios, ¿qué tiene interés en las almas de sus miembros. ¿Sí o no? Aquí dice, sí puedo explicar muchas cosas, pero
aquí está que sobre acá, ya han escuchado sobre este punto, ¿no? Amén. También por sí o no. Entonces, solo quiero explicar sobre el altar que tres tribus de Israel edificaron, ¿no? Vamos a leer el versículo 10. Llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medida tribu de Manasés edificaron ahí un altar, junto al Jordán un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medida tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites de Jordán del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir al pelear contra ellos. ¿Por qué ellos querían luchar contra tres tribus de Israel que vivían al otro lado de Jordán? ¿Por qué? El altar de Jehová sí o sí tenían que estar en donde? Sí. En Silo nada más. ¿Dónde está escrito sobre este punto? Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. El versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres. Te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis a sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. 4. No habéis hacia Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogerá de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Hermanos, Jehová quería que los israelitas solamente que sirvieran a Jehová. ¿En dónde? En Silo. ¿Sí o no? Pero las otras naciones servían a sus
dioses ajenos en muchos lugares. Amén. Pero Jehová mandó que los israelíes tenían que sacrificar en donde, en Silo, donde había el tabernáculo de Jehová. Por eso los israelitas no han podido edificar el altar en otros lugares, sino solo en Silo, donde había el orden de Dios, donde había que el arca de Jehová. Pues ellos querían sacrificar a Jehová, entonces ellos tenían que ir a dónde? A Silo, donde había el tabernáculo de Jehová. Querían diezmar, entonces tenían que llevar el diezmo. ¿A dónde? A Silo. Primicias también. Que donde había que el arca de Jehová. En las otras naciones servían a sus dioses ajenos conforme a sus propios pensamientos. ¿Sí? ¿Sí? Me gusta que, entonces voy a servir a mi Dios, propio Dios así. Pero los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés han edificado el altar. ¿En dónde? Como en frontera de Canaán. ¿Sí o no? Al escuchar esto, las otras tribus de Israel pensaban, ya ellos han violado ¿qué? La ley de Moisés, ¿sí o no? ¿Dónde ellos quieren servir a otros dioses ajenos, ¿sí o no? Vamos a pelear a ellos, vamos a destruir el altar que ellos ya edificaron, ¿sí o no? Según la ley de Moisés, según Deuteronomio capítulo 12, el versículo 5, 6. Solamente los israelíes pueden sacrificar holocausto a todos. ¿En dónde? En Silo. Diezmo y primicias. Entonces, ¿por qué ellos edifican el altar en otro lugar? Ya han traicionado a Jehová. Pensaban así. Por eso se juntaron para pelear a tres tribus que al este de río Jordán. Mira, hermanos, en realidad en Israel, donde había Josué, también los sacerdotes de Jehová. Pero tres tribus del otro lado de río Jordán. Ellos no consultaron al sacerdote llamado Finés. Ni tampoco consultaban a Josué. Pues casi entre ellos se pelearon, ¿sí o no? Aquí dice,
Primero yo leo una vez más. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogeré de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. 자, por eso miren, vamos a volver Josué capítulo 22. 12. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la medida tribu de Manasés en tierra de Galaad, y Finees, hijo de sacerdote Eleazar. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Casi ellos podían pelearse, ¿sí o no? Por eso enviaron a ellos que aquí dice 22. 자, 30. Oyendo Finees el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés. Les pareció bien todo ellos. En realidad, los rubenitas y los gaditas y la medida tribu de Manasés edificar el altar para sacrificar, no. Para diezmar tampoco, solo para recordar de Dios. Sobre todo, aunque estamos no viviendo en Canaán, pero también somos de Dios. ¿Sí o no? Después, no menosprecian a nosotros por no vivir en Canaán. Por eso ellos edifican el altar. Pero qué lástima que ellos no consultaron al sumo sacerdote llamado Eleazar, ni con 10 príncipes de las otras tribus de Israel. Pues hubo caos. ¿Sí o no? Luego ellos hablaron con Finees, quien era un sacerdote de Jehová. ¿Sí? Sacerdote, no hemos edificado ese altar para sacrificar, para diezmar, no, solo para que ustedes no tiren a nosotros, por eso. ¿Sí? Pero qué lástima que ellos no consultaban al sacerdote Eleazar, ni a Josué, ni Finees, ni los príncipes de las tribus de
al occidente del río Jordán, Sion. 자, aquí dice, el versículo 22. Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto, u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos que tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel. Por eso ellos edificaron, ¿sí o no? También habló esto, 30. Oyendo Finés el sacerdote de los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés. Les pareció bien todo eso. Ellos edificaron no para sacrificar, no para que sacrificio de paz, no para diezmar, sino que las tribus que vivían en Canaán no podían tirar a nosotros. ¿Sí? Cuando oyeron Finés también los príncipes de la tribu de al lado de occidente del río Jordán, en aquel momento ellos han entendido a los corazones de ellos, ¿sí? No para sacrificar. Hermanos, si ellos hubieran consultado a sacerdote Eleazar antes de edificar el altar, ¿sí o no? O con los príncipes de las otras tribus de Israel que vivían en Canaán, o también consultó a Josué, no habrán inventado ese problema. ¿Sí o no? Hermanos, por eso entre ustedes se necesitan que compañerismo, ¿sí o no? Y comunión. También, ¿qué se necesita? El corazón que abierto. Cuando oyeron que los corazones de Rubén y Gad y también la medida tribu de Manasés, en aquel momento Finés, quien era el sacerdote de Jehová, ¿sí o no? También los otros príncipes de tribu de Israel que vivían en Canaán, todos entendieron, sí, está bien. Por eso aquí dice 33. El asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir
contra ellos en guerra para destruir la guerra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar él, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. ¿Sí o no? Si ellos hubieran dicho a Josué, también a sumo sacerdote Eleazar o Fineas, también los jefes, las otras tribus de Israel que vivían en Canaán, eso, no habrían inventado ese problema. ¿Sí o no? Ellos tienen la buena voluntad para con Dios, está bien. ¿Sí o no? Hermanos, por eso entre los hermanos necesitan una palabra que acompañe risa y comunión. Pero al comienzo, las tribus que vivían en Canaán, las cuales entendieron mal, ¿sí o no? A los corazones de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés. Ellos quieren tirar a Jehová ya, así, ¿sí o no? Según la ley de Moisés, solamente el altar tiene que estar en donde, en Silo. Entonces, ¿por qué? Ya está edificando. ¿Ya edificaron? Vamos a pelear contra ellos. Vamos a subir a pelear a ellos. Para no ver la maldición de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque quieren sacrificar en otro lugar en vez de en Silo. ¿Sí o no? Pues el apóstol Pablo envió muchas veces Tito y Timoteo, ¿sí o no? Para tener que compañerismo, ¿sí o no? Y comunión. Pues casi peleaban, ¿sí o no? Casi. Vamos a juntarnos. Para no recibir la maldición de la ley de Moisés, ¿sí o no? Según Deuteronomio capítulo 12, versículo 5 o 6, los que solamente tienen que sacrificar en Silo, diezmar en Silo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Maldición. Vamos a subir a pelear contra 3 tribus de allá. Por la gracia de Dios, ellos confesaron que lo que había sus corazones, ¿sí o no? No hemos edificado para sacrificar, no. Para que ustedes no se olviden de nosotros. Somos de Dios. Al escuchar esto, está bien. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Sí o no? Tiene un buen instinto. Amén. Pero muchos están andando en la guerra como 3 tribus de Israel que no vivían en Canaán. Ellos no necesitan conocer nuestro corazón. Entonces, vamos a edificar el altar. Pues tenemos
la buena voluntad para con Dios. Así. Donde había Josué, donde había el sacerdote llamado Eleazar, también Fineas, ¿sí? También los príncipes de las otras tribus de Israel. Por eso, que compañerismo es muy importante, comunión también, ¿sí? Entre ustedes. También consulta es muy importante. Por eso, ya casi podían pelearse, ¿sí? Pero por la gracia de Dios, Fineas, también los otros príncipes de tribus de Israel, todos han entendido muy bien al corazón de ellos, ¿sí? Amén. Qué bueno, qué bueno. Está bien. Amando a Dios, ahora estamos entendiendo esto. Todo prepararon que espadas, ¿sí o no? Para matar a ellos. Por eso. Comunión, consulta, compañerismo son muy importantes entre los cristianos. Amén. ¿Sí o no? Entonces hoy yo expliqué 3 cosas. Primero, Josué mandó primeramente que, primero que espiritualmente, que amando a las almas de ellos, como el apóstol San Juan, ¿sí o no? También la cooperación en Cristo Jesús. También compañerismo y también comunión, consulta son muy importantes. ¿Sí o no? Amén. Casi se podían pelearse, ¿sí o no? Por eso estamos muy agradecidos con Dios por darnos su iglesia, también compañerismo, ¿sí o no? Amén. Oremos.